Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a la pregunta de la semana. Dios los bendiga, sean bienvenidos a la pregunta de la semana. ¿Cómo saber si estoy en la congregación verdadera? Es una pregunta muy válida. Con mucha frecuencia me preguntan si deben cambiar de congregación, por lo que es importante hablar bíblicamente sobre este tema. La manera más sabia de contestar esta pregunta es revisar varios aspectos fundamentales. Hágase estas interrogantes. ¿Se predica la sana doctrina? ¿Se promueve la santidad? ¿Hay disciplina para aquellos que pecan? ¿Es el pastor y el liderazgo un ejemplo de santidad, servicio y amor cristiano? Sé que algunas personas cambian de congregación por razones válidas, como por ejemplo asuntos laborales, familiares, compra de casa en otra ciudad, y eso les obliga a buscar un lugar donde congregarse. Sin embargo, otras personas salen de un lugar de reunión sin razones válidas, simplemente porque algo no les gusta de la organización o tienen dificultades con alguien que no deciden resolver y deciden salir. Entremos en materia de una vez. Usted está en una congregación correcta y bíblica cuando se predica la sana doctrina, es decir, cuando lo que se cree y enseña tiene fundamento en la palabra de Dios. Hoy es bastante común que muchos pastores y predicadores le añadan o le quiten a la Biblia, lo cual es muy peligroso para ellos y también para la iglesia en general. Doctrinas básicas como la Trinidad, como el pecado, como la salvación por fe, como la resurrección, como los dones espirituales, como el arrebatamiento, como el juicio de Dios y la santidad, son fundamentales en cualquier congregación cristiana sin distingo de denominación. Hoy día algunos no celebran ordenanzas centrales del Evangelio, como el bautismo en agua o la cena del Señor, contradiciendo todo lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento. A manera de referencia, escuche estos textos. San Mateo 15:9 dice: de nada sirve que ustedes me honren, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Hoy día debemos ser muy cuidadosos porque se están enseñando mandamientos y tradiciones humanas que no son bíblicas, tal como si fueran verdades divinas, y son como cargas que se le imponen a los demás. Un texto importante también con respecto a este tema, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Así es que somos exhortados a creer, a guardar y a enseñar la sana doctrina que enseñó Jesús y también sus apóstoles. Fuera de eso, sería una falsa enseñanza que predican falsos maestros y falsos profetas. El segundo aspecto a considerar y reconocer de una congregación verdadera es si se promueve la santidad. Es un tema casi olvidado, poco se escucha de los púlpitos e incluso en las redes sociales. En algunos lugares se predica más de dinero y de prosperidad, hasta de mensajes positivos, que de la responsabilidad de santificarse como un requisito para entrar al cielo. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda esto: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Dice la carta a los Hebreos 12:14. Son muchos los versículos que nos hablan sobre la necesidad de vivir una vida santa ante Dios y los demás. Es lo que exige nuestro Señor, no menos que eso. Hoy lo secular, lo mundano, la psicología, el humanismo en general se ha infiltrado en las congregaciones y entonces la santidad no es una prioridad. El tercer aspecto a considerar es cómo maneja la congregación los temas disciplinarios. Lamentablemente hemos encontrado extremos en donde el pastor o el liderazgo tienen pecados ocultos y otras veces salen a la luz pero no son confrontados, y mucha gente por otro lado teme protestar contra el pecado abierto de uno de sus miembros. Existen casos en los que hijos de pastores viven en pecado y no son disciplinados. Tan perjudicial es
participar de pecados ajenos como de ejercer una disciplina antojadiza que no es bíblica y no promueve el arrepentimiento del pecador. La Biblia nos advierte, primera carta de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Tito 3:10 también es un texto importante, que es una causa de expulsión de alguien que promueve el pecado, permanece en su pecado y que no desea arrepentirse. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es bastante común que en algunas congregaciones practiquen reglas denominacionales para ejercer disciplinas a los fornicarios, a los adúlteros, pero nunca usted ve que lo hagan con los chismosos, con los que causan divisiones, ni tampoco con los mentirosos. Pero sí expulsan a aquellos que con conocimiento bíblico, con madurez, con buen testimonio, se oponen a falsas enseñanzas y hasta los tildan de rebeldes por faltar a su autoridad. Y creo que en esto debemos ser muy cuidadosos porque debe existir un equilibrio muy grande sobre este tema. La disciplina es una norma correcta, pero debe ser ejercida de manera bíblica. Y el último aspecto que deseo que revise en su congregación, al menos en este audio, y para contestar a esta pregunta, es la conducta del pastor, de su familia y del liderazgo en general en su congregación. No existe, por supuesto, un lugar de culto cristiano que sea perfecto y en donde todas las personas se sientan a gusto, pero ese no es el propósito bíblico. La carta a los Hebreos nos recuerda: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice Hebreos 13:7. Con frecuencia recordamos la primera parte de este texto, pero la segunda es igual de importante. Hay que considerar, analizar la conducta de la pastoral y su fe. No se trata, déjenme explicárselo, de juzgar en primer término, sino de revisar el contexto posterior del versículo 17 de este mismo capítulo, que dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando un pastor es un buen ejemplo de conducta, de fe, de pureza, de servicio y de sana doctrina, al igual que el liderazgo, entonces la congregación no tendrá problemas en seguir este liderazgo, porque es sano siempre rendir cuentas. Pero no da licencia tampoco el verso para irrespetar una autoridad espiritual, aunque esté equivocado. Existen otros mecanismos bíblicos para tratar estos asuntos. Y como lo dijo Pedro, Cristo es el dueño de la iglesia y ningún pastor debería ejercer dominio sobre ella, pues el liderazgo es servicio con humildad. Y con respecto al liderazgo, la Biblia pues tiene mucho que decir. Hoy día tenemos una severa crisis de líderes sanos, maduros, espirituales y entregados a Dios en cuerpo y alma, pues el testimonio de algunos ocasiona tropiezo, da vergüenza de verdad y trae oprobio y descrédito al cuerpo de Cristo. Recordemos las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, en capítulo 5, versos 2 y 3. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así que el liderazgo cristiano empieza en casa y se debe ejercer en todos los asuntos de la vida: familia, dinero, en tiempo, en dones espirituales y por supuesto en conducta. Cualquier congregación difiere de otra en la forma de hacer el culto, en estrategias para evangelizar y para crecer, pero estas características básicas representan lo que una iglesia verdadera debe ser, y los demás aspectos pueden ser considerados como secundarios y periféricos. Espero que esta breve respuesta les sirva como una guía para reconocer si usted o algún familiar está congregándose en un lugar que es sano y bíblico, que le ayude a desarrollar el llamado de Dios y pueda aprender y ejercer su ministerio con responsabilidad, pero también con libertad. Gracias por escucharnos este día domingo
en la respuesta a la pregunta de la semana. Le pido por favor que se suscriba a nuestro canal Alianza Cristiana Ebenecer, que deje sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones de oración, sus preguntas bíblicas, que comparta nuestros videos y que siga apoyando nuestro ministerio. Gracias a todos por escucharnos. El Señor les bendiga. Hasta aquí el segmento La Pregunta de la Semana. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Alianza Cristiana Ebenecer y compartir nuestros videos en sus redes sociales. Puede dejarnos sus preguntas bíblicas y sus peticiones de oración en la caja de comentarios. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos.